En esta actividad, se nos da una expresión, se nos pide simplificar la expresión, y luego evaluar ambas expresiones para un valor dado de la variable. Luego determine si las expresiones son equivalentes. En la primera fila, se nos da la expresión 5W menos 2, multiplicada por la cantidad de 4 menos 2W. Como tenemos menos 2 aquí, lo que es equivalente a más 2 negativos para borrar los paréntesis, distribuimos 2 negativos. Entonces, comenzando con la expresión dada, distribuimos 2 negativos, lo que nos da 5W. Y luego negativo 2 por 4 es igual a negativo 8. En lugar de escribir más 8 negativos, escriba menos 8, que es equivalente. Y luego tenemos negativo 2 veces negativo 2W, que es positivo 4W, lo que nos da más 4W. El siguiente paso es combinar términos similares. Tenemos dos términos W. 5W y 4W son como términos. 5W más 4W son 9W. Las expresiones se simplifican a 9W menos 8. Y ahora queremos evaluar ambas expresiones, es decir, la expresión original y la simplificada, cuando W es igual a 2 negativos. Primero evaluamos la expresión original mediante la sustitución de 2 negativos para W aquí y aquí, lo que nos dará 5 veces negativo 2. Menos 2 veces la cantidad 4 menos 2 veces negativo 2. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis más íntimos. Dentro de estos paréntesis aquí, tenemos sustracción y multiplicación. Nos multiplicamos primero. 2 veces negativo 2 es igual a negativo 4. Esto se simplifica a 4 menos 4 negativo, o 4 más 4. Así que escribamos esto como 5 veces negativo 2, menos 2 veces 4 más 4. Nuevamente, podríamos haber escrito esto como 4 menos 4 negativos, lo que equivale a más 4. Aún simplificando dentro de los paréntesis, necesitamos encontrar la suma de 4 y 4, que es 8. Esto se simplifica a 5 veces negativo 2 menos 2 veces 8. El siguiente paso es multiplicar. 5 veces negativo 2 es igual a negativo 10, y luego tenemos menos 2 por 8, y por lo tanto, tenemos menos 16, lo que equivale a 26 negativos. Y ahora, queremos evaluar la expresión simplificada cuando W es igual a 2 negativos, lo que nos da 9 veces negativo 2, menos 8. Multiplicar antes de restar. 9 veces negativo 2 es igual a 18 negativo. Negativo 18 menos 8 es igual a un negativo 26. Cada vez que evaluamos una expresión y la forma simplificada de la expresión para un valor particular de la variable, siempre deberíamos obtener el mismo valor. Y eso es porque ambas expresiones son equivalentes. Entonces ingresamos yes en esta última columna preguntando si las expresiones son equivalentes. Para el segundo ejemplo, no hay paréntesis para borrar y por lo tanto, el primer paso es combinar términos similares. Comenzando con la expresión original, 3 y 4 son como términos. Negativo 6x y negativo 2x también son términos semejantes. 3 más 4 es 7x y negativo 6x menos 2x es negativo 8x. Y en lugar de escribir más negativo 8x, es más común escribir menos 8x, que es equivalente. Y ahora queremos evaluar ambas expresiones cuando x es igual a 13 y es igual a 1 negativo. Comenzando con la expresión original, realizar la sustitución 3 es 3 veces 1 negativo. Menos 6x es menos 6 veces 3. Más 4 es más 4 veces 3 veces negativo 1, y menos 2x es menos 2 veces 3. Para simplificar aquí, comenzamos multiplicando. 3 veces negativo 1 es negativo 9. Y negativo 9 menos 6 por 3 es 18. Y luego tenemos más 4 veces 3 veces negativo 1 es negativo 12. Y luego tenemos menos 2 veces 3, que es menos 6. Ahora, sumando y restando de izquierda a derecha, negativo 9 menos 18 es negativo 27.
Negativo 27 más negativo 12 es negativo 39. Negativo 39 menos 6 es igual a negativo 45. Ahora, queremos evaluar la expresión simplificada. Sustituyendo 3 por x y 1 negativo por y, nos da 7 veces 3 veces 1 negativo, menos 8 veces 3. Multiplicando antes de restar, 7 veces 3 veces negativo 1 es negativo 21 menos 8 veces 3 es 24. Negativo 21 menos 24 es igual a negativo 45. Tal como se esperaba, obtenemos el mismo valor usando cualquier expresión. Y eso es porque ambas expresiones son equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.